Elisa me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como sus uñas se clavaban en mi piel arrugada. Mamá, tienes que venir conmigo ahora mismo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera actuando para alguien invisible. Me arrastró hacia el carro que esperaba en la puerta de mi casa con el motor encendido. Pero Elisa, mi cumpleaños es mañana, pensé que... Sus dedos apretaron más fuerte. No hay tiempo para explicaciones. Me empujó hacia el asiento trasero como si fuera una niña desobediente. El conductor, un hombre mayor de pelo canoso, me miró por el espejo retrovisor. Había algo en sus ojos. Lástima. O tal vez miedo. Elisa se inclinó hacia la ventanilla del conductor y susurró algo que creí no escuchar bien: esta será su última fiesta. Las palabras me atravesaron como un rayo helado. ¿Había oído bien? Mi corazón comenzó a latir. Tan fuerte que el sonido llenó mis oídos. Llévala al lugar que acordamos. Yo iré después. Elisa cerró la puerta de un golpe seco sin siquiera mirarme. Vi su figura alejarse hacia la casa mientras el carro comenzaba a moverse. Mi propia hija me había metido en un vehículo con un extraño y se había ido. El pánico me subió por la garganta como bilis amarga. Espera. Elisa. Grité golpeando la ventana, pero ella ya había entrado a la casa. El conductor siguió manejando en silencio. Mis manos temblaron contra el vidrio frío. ¿A dónde me lleva? ¿Quién es usted? Mi voz salió quebrada, desesperada. El hombre me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos parecían llevar el peso de 1000 disculpas. Señora Ivana, yo soy Héctor. No se preocupe. Su voz era suave, pero había algo más. Algo que no podía descifrar. ¿Por qué conocía mi nombre? ¿Por qué Elisa había arreglado todo esto a mis espaldas? Miré por la ventana mi casa pequeña, las flores que había plantado la semana pasada, la mecedora donde tomaba té cada tarde. Todo se hacía más pequeño mientras ese hombre me llevaba hacia algún destino desconocido. Mi respiración se volvió irregular. Llevaba 72 años en este mundo. Había criado a Elisa sola después de que su padre muriera. Trabajé doble turno en la fábrica textil para pagarle la universidad. Vendí las joyas que heredé de mi madre para comprarle su primer carro. Hipotequé la casa para costear su boda con ese hombre que la abandonó 2 años después, y ahora, en el día antes de mi cumpleaños número 73, me abandonaba en manos de un extraño como si fuera un paquete que hay que entregar. ¿Héctor qué?, pregunté, tratando de mantener la calma. Su apellido. Tenía que recordar algo. El nombre me resultaba familiar, pero el miedo nublaba mis pensamientos como niebla espesa. Héctor Salazar, señora. Su voz se quebró ligeramente al decir su apellido. Salazar. El nombre rebotó en mi memoria como una pelota. ¿De dónde conocía ese nombre? ¿Por qué me sonaba tan familiar? Las casas de mi barrio desaparecieron. Ahora solo veía carretera y árboles que se movían como fantasmas grises. La realidad me golpeó como un martillo. Estaba completamente sola con un hombre que conocía mi nombre y mi apellido. Un hombre que mi hija había contratado en secreto. Por favor, lléveme de vuelta a casa. Puedo pagarle lo que sea. Mis palabras sonaron patéticas incluso para mí. Mi voz temblaba como la de una niña perdida. Héctor negó con la cabeza lentamente, con pesar. No puedo hacer eso, señora Ivana. Pero le prometo que todo va a estar bien. Sus manos en el volante temblaban ligeramente. Había algo en su forma de hablar. No era malicia. Era dolor. Como si hacer esto le doliera tanto como a mí. El silencio llenó el carro como humo tóxico. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y mi respiración agitada. Mis manos arrugadas se aferraron a la cartera como si fuera un salvavidas en medio
del océano. Esas palabras seguían martillando en mi cabeza como clavos. Esta será su última fiesta. ¿Qué había querido decir Elisa? ¿Mi última fiesta de cumpleaños? ¿La última vez que estaría en mi casa? O algo mucho peor que no me atrevía ni a pensar. Cerré los ojos y traté de recordar cuándo había comenzado todo. Cuando Elisa había dejado de visitarme con frecuencia. Cuando sus abrazos se volvieron mecánicos, fríos, calculados. Cuando sus preguntas sobre mi dinero, mis ahorros, mi testamento se hicieron más insistentes y directas. Recordé su última visita. Hace 3 semanas. Había llegado con una carpeta llena de papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Es para tu seguridad financiera. Pero yo me negué. Algo en sus ojos me advirtió que no lo hiciera. El carro tomó una desviación hacia una carretera que no reconocía. Montañas a lo lejos. Árboles más densos. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Fuera lo que tenían planeado. Para mí, ya no había vuelta atrás. Estaba a merced de un hombre cuyo nombre apenas recordaba y de una hija que me había abandonado sin explicación. Como un animal viejo que ya no sirve, abrí los ojos y miré nuevamente a Héctor por el espejo. Esta vez lo estudié más detenidamente. Sus ojos cansados, con arrugas profundas. Sus manos temblorosas sobre el volante. La forma en que evitaba. Mi mirada directa, como si le diera vergüenza. Había algo más en todo esto. Algo que aún no entendía, pero que mi instinto de madre me decía que prestara atención. Este hombre no era solo un conductor cualquiera. Había una conexión que mi memoria luchaba por encontrar. ¿De dónde conoce usted a mi hija?, pregunté de repente. Héctor se tensó. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. Ella me contrató, nada más. Pero su voz sonó hueca. Falsa. Como cuando Elisa me mentía de pequeña sobre haber roto algo en casa. El paisaje cambió nuevamente. Ahora veía un letrero que decía, Casa de Reposo San Miguel, 15 kilómetros. Mi sangre se convirtió en hielo. Un asilo. Me llevaban a un asilo como a una loca que ya no puede cuidarse sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. 72 años de vida. 72 años de sacrificios, de amor, de entrega. Y esto era lo que recibía a cambio. Héctor Salazar. El nombre siguió rebotando en mi mente mientras las lágrimas caían sobre mis manos. ¿Por qué me sonaba tan familiar? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran como olas. Elisa tenía 5 años cuando llegamos al barrio San José. Acababa de enviudar. Roberto había muerto en un accidente en la construcción, dejándonos sin nada más que deudas y una niña pequeña que lloraba por su papá todas las noches. La casa era diminuta. 2 cuartos, un baño, una cocina que apenas cabía una estufa. Pero era lo único que podíamos permitirnos con mi salario de la fábrica textil. Elisa dormía conmigo en la misma cama porque no había espacio para otra. Recuerdo esas mañanas frías cuando tenía que levantarme a las 4 para llegar al primer turno. Elisa se despertaba y me agarraba de la blusa. No te vayas, mami. Me da miedo estar sola. Pero tenía que irme. Si no trabajaba, no comíamos. Doña Carmen vivía en la casa de al lado. Una mujer mayor, viuda también, que cuidaba a su nieto Héctor. El niño tenía unos 15 años entonces. Flaco como un palo, siempre con la ropa demasiado grande y los zapatos rotos. Su madre había muerto de cáncer el año anterior. Su padre nunca apareció. Doña Carmen hacía lo que podía con su pensión miserable, pero a veces no alcanzaba ni para tortillas. Yo llegaba cansada del trabajo y veía a ese muchacho sentado en el escalón de su casa, con los ojos perdidos. Tenía la misma mirada que Elisa cuando pensaba en su padre muerto. La mirada de quien ha perdido demasiado siendo muy joven. Empecé a hacer comida de más. Elisa, llévale este plato a Héctor. Mi hija corría contenta a la casa de al lado.
A veces él me ayudaba cargando las bolsas del mercado. Nunca hablaba mucho, pero sus ojos decían, gracias, más fuerte que las palabras. Cuando doña Carmen murió, Héctor se quedó completamente solo. Tenía 17 años. Vi cómo los vecinos murmuraban que acabaría mal, que los huérfanos siempre terminan en la calle o en la cárcel. Una mañana lo encontré llorando en el patio trasero. Señora Ivana, no sé qué hacer. No tengo dinero para el entierro de mi abuela. Mi corazón se partió. Ese muchacho no tenía a nadie en el mundo. Vendí mi máquina de coser. Era lo único de valor que me quedaba. Con ese dinero pagué el funeral de doña Carmen. También le di a Héctor dinero para el autobús para que fuera a buscar trabajo en la ciudad. Algún día se lo voy a devolver, señora Ivana. Todo. Con intereses. Me abrazó con la fuerza de quien sabe que tal vez no volverá a ver a la única persona que le mostró bondad, y después se fue. Nunca más supe de él. Hasta hoy, mientras el carro seguía avanzando hacia ese asilo, la memoria se hizo más clara. Este era el mismo Héctor. Pero ya no era ese muchacho flaco y asustado. Era un hombre de casi 60 años, con pelo canoso y arrugas profundas. ¿Cómo había encontrado Elisa a Héctor? ¿Por qué él había aceptado hacer esto? ¿Era por dinero? ¿O había algo más oscuro detrás de todo? Recordé también cuando Elisa cumplió 15 años. No tenía dinero para una fiesta grande, pero conseguí prestarme para comprarle un vestido rosa que había visto en un escaparate. Ella lloró de felicidad cuando se lo puse. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo esa noche, abrazándome fuerte. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer fría que me arrastraba hacia un lugar donde no quería estar? Los años pasaron como relámpagos en mi mente. Elisa en la universidad, estudiando administración. Yo trabajando dobles turnos para pagar sus libros, su comida, su apartamento cerca del campus, su graduación. Yo en primera fila, aplaudiendo. Hasta que me dolieron las manos. Ella subió al estrado y cuando recibió su diploma, me buscó con la mirada y me sonrió. Por un momento, fue nuevamente mi niña pequeña. Después vino su primer trabajo. Su primer novio serio. La boda que me costó los ahorros de 10 años. Mamá, quiero que sea perfecta. Una sola vez en la vida me voy a casar. Y luego el divorcio. 2 años después. Elisa llegó a mi casa llorando, con 2 maletas y el corazón roto. Tenías razón sobre él, mamá. Era un mentiroso. La recibí con los brazos abiertos, como siempre. Se quedó conmigo 6 meses. Fueron los últimos meses en que realmente tuvimos una relación de madre e hija. Cocinábamos juntas, veíamos televisión en las noches, hablábamos de todo, pero después consiguió otro trabajo. Mejor pagado. Se mudó a un apartamento elegante. En la zona norte de la ciudad. Y las visitas se espaciaron. Al principio venía cada domingo. Después cada 15 días. Luego una vez al mes. Y en el último año, solo cuando necesitaba algo. Mamá, necesito que me prestes dinero para el enganche del carro. Mamá, ¿puedes ser mi aval para el crédito del apartamento? Mamá, necesito que firmes estos papeles del banco. Siempre decía que me lo devolvería. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo reclamé. Los hijos no son una inversión, son un acto de amor. O eso creía yo. El carro redujo la velocidad. Vi una entrada con un letrero grande, Casa de Reposo San Miguel. Cuidado especializado para adultos mayores. Mi estómago se contrajo como un puño. Héctor me miró por el espejo retrovisor. Esta vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Ivana, ¿yo? Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. En ese momento entendí algo terrible. Héctor no estaba aquí por dinero.
Estaba aquí por una deuda que creía tener conmigo. Elisa había manipulado su gratitud, había usado mi propia bondad del pasado para convertirlo en su cómplice. Mi hija había encontrado la forma más cruel de traicionarme, usando el amor de alguien a quien yo había ayudado. El carro se detuvo frente a la entrada principal. Héctor apagó el motor, pero no se bajó inmediatamente. Sus manos permanecieron aferradas al volante como si fuera lo único que lo mantuviera en pie. Señora Ivana, antes de que entremos, necesito que sepa algo. Su voz temblaba. Se volteó para mirarme directamente por primera vez desde que habíamos salido de mi casa. Sus ojos estaban rojos. Su hija me dijo que usted estaba enferma. Que tenía problemas de memoria. Que se había vuelto peligrosa para usted misma. Las palabras salieron de su boca como si le quemaran la lengua. Me dijo que usted había tratado de prender la estufa y se había olvidado, que casi causó un incendio. Mentira. Todo era mentira. Yo cocinaba perfectamente. Ayer mismo había hecho sopa de pollo para la semana. Mis manos nunca habían temblado. Al encender la estufa, me enseñó informes médicos. Papeles que decían que usted necesitaba supervisión constante. Héctor sacó una carpeta del asiento del copiloto. Dijo que el doctor recomendaba este lugar. Que era lo mejor para usted. Tomé los papeles con manos temblorosas. Mi nombre estaba ahí. Mi fecha de nacimiento. Pero el resto era completamente falso. Diagnóstico: demencia senil progresiva. Episodios de confusión. Riesgo para sí misma. Y otros. Nunca había visto a ese doctor. Doctor Severino Telles. Ni siquiera sabía si existía. Héctor, estos papeles son falsos. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Yo no tengo demencia. No tengo problemas de memoria. Elisa mintió. Vi cómo su rostro se descomponía lentamente. Como si acabara de darle una bofetada. Pero ella me dijo, me mostró fotos de su casa. Dijo que estaba sucia, desordenada. Que usted no se bañaba. Que no recordaba comer. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. ¿Qué fotos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Héctor sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Eran fotos de una casa que no era la mía. Una cocina sucia, ropa tirada por el suelo, platos con comida podrida. Una casa en completo abandono. Esta no es mi casa, Héctor. Mi casa está limpia. Yo limpio todos los días. Cocino todos los días. Me baño todos los días. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de rabia, no de tristeza. ¿Por qué haría esto?, murmuró Héctor, más para sí mismo que para mí. ¿Por qué me mentiría sobre esto? Porque mi hija había aprendido a mentir con la misma facilidad con que respiraba. Porque había descubierto que la gente como Héctor, gente buena, gente agradecida, era fácil de manipular. Me dijo que usted había preguntado por mí, continuó Héctor, con la voz quebrada. Que recordaba lo que hice cuando era joven. Que quería verme una última vez antes de que la enfermedad la hiciera olvidar todo. La manipulación perfecta. Elisa había usado mi bondad del pasado, había convertido mi acto de amor en el arma para destruirme. También me dijo que usted había ahorrado dinero para agradecerme. Que quería darme algo antes de internarse. Los ojos de Héctor se llenaron de vergüenza. Señora Ivana, yo no vine por el dinero. Vine porque pensé que usted me necesitaba. Por supuesto. Elisa sabía exactamente qué botones presionar. Había estudiado a Héctor como un científico estudia una bacteria. Había encontrado sus puntos débiles, la gratitud, la culpa, el deseo de hacer lo correcto. ¿Cuánto dinero?, pregunté,
aunque la respuesta me aterrorizaba. Dijo que usted tenía 50,000 pesos ahorrados. Que era dinero que había guardado durante años para agradecerme por ayudar con el funeral de mi abuela. Héctor no podía mirarme a los ojos. Dijo que si yo no venía por usted, el dinero se perdería cuando la internaran porque usted no recordaría dónde lo había escondido. 50,000 pesos. Era exactamente la cantidad que tenía en mi cuenta de ahorros. ¿Cómo sabía Elisa? Yo nunca le había dicho la cifra exacta, de repente recordé. El mes pasado, cuando vino con esos papeles que quería que firmara. Había insistido en que le mostrara mis estados de cuenta, para ayudarme a organizarme mejor. Yo me había negado. Pero tal vez había visto algo. Tal vez había encontrado la forma de averiguarlo. Héctor, ese dinero no es para usted. Es todo lo que tengo. Es para mi vejez, para emergencias médicas, para... Mi voz se quebró. Era para no ser una carga para nadie. Para mantener mi independencia hasta el final. Yo no quiero su dinero. Señora Ivana. Nunca lo quise. Héctor golpeó el volante con frustración. Solo quería ayudarla. Pagarle aunque fuera un poquito de lo que usted hizo por mí. Miré hacia el edificio frente a nosotros. Era un lugar hermoso, debo admitir. Jardines bien cuidados, paredes blancas, ventanas grandes. Parecía más un hotel que un asilo. Pero las apariencias engañan. ¿Cuánto le pagó Elisa por traerme?, pregunté directamente. 5,000 pesos. Para la gasolina y mi tiempo. Héctor. Parecía encogerse en su asiento. Pero señora Ivana, yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Pensé que le estaba ayudando. 5,000 pesos. Una fracción de lo que Elisa obtendría al deshacerse de mí. Probablemente ya había calculado cuánto valía mi casa, cuánto podría obtener vendiéndola. ¿Y después qué? Después de dejarme aquí, ¿qué pasará con mi casa? ¿Con mis cosas? Héctor sacó otro papel de la carpeta. Era un contrato. De venta. Mi casa. Firmado por Elisa López como representante legal de Ivana López, declarada incapaz por demencia senil, la firma era mía. Pero yo nunca había firmado ese papel. Cuando supuestamente firmé esto, pregunté, señalando el documento. Dice que el mes pasado. El día 15. Héctor revisó la fecha. El día 15 del mes pasado yo había estado en el hospital. Me habían operado de cataratas. Estuve sedada casi todo el día. Elisa había estado conmigo, había firmado los papeles del hospital, por mí, porque yo no podía ver bien, había aprovechado mi cirugía para falsificar mi firma en documentos. Que me convertían en una incapaz mental y le daban control total sobre mis bienes. Héctor, mi hija me está robando. Las palabras salieron claras y directas. Está usando documentos falsos para quedarse con todo lo que tengo. Y lo está usando a usted para deshacerse de mí. Vi cómo la realización golpeaba su rostro como una onda expansiva. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos se agrandaron. Y después, vino la furia. Esa maldita me engañó. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del volante. Me hizo su cómplice. Me convirtió en ladrón. No es usted el ladrón. Héctor. Usted también es víctima. Pero mientras hablábamos, una mujer se acercaba al carro. Vestía uniforme blanco de enfermera. Tenía una sonrisa demasiado amplia y ojos que no sonreían para nada. Era Dolores Torres. Y venía por mí. Dolores Torres caminaba hacia el carro con pasos firmes y calculados. La reconocí inmediatamente aunque hacía años que no la veía. Había trabajado en el hospital donde operaron a Roberto después del accidente. Una mujer de rostro duro que siempre parecía estar juzgando a todo el mundo. Buenos días, Héctor. Buenos días,
señora López. Su voz sonaba dulce como miel envenenada. Qué bueno que llegaron puntuales. Héctor me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos suplicaban. Perdón, pero ya era demasiado tarde. Dolores abrió mi puerta antes de que pudiera protestar. Venga, señora Ivana. La estamos esperando. Su hija se encargó de que todo estuviera perfectamente preparado para su llegada. Sus manos se posaron en mis brazos con firmeza fingiendo gentileza. No quiero bajarme, dije con toda la dignidad que pude reunir. Esto es un error. Yo no necesito estar aquí. Ay, señora Ivana, todos nuestros residentes dicen lo mismo al principio. Dolores sonrió mostrando dientes demasiado blancos. Es normal. La confusión, el miedo a los cambios. Pero ya verá qué bien se va a sentir cuando se acostumbre. Residentes. Como si yo fuera un objeto que ocupara espacio. Yo no estoy confundida. Y no soy su residente. Intenté quedarme en el asiento, pero Dolores tenía más fuerza de la que aparentaba. Héctor, ¿me ayudas con su equipaje? Dolores siguió sonriendo mientras me jalaba del brazo. Elisa dijo que traería más cosas. Después. Héctor salió del carro lentamente. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Abrió la cajuela y sacó una maleta que yo no había visto antes. Una maleta que no era mía. Esa no es mi maleta, protesté. Claro que sí, señora Ivana. Su hija la empacó especialmente. Para usted. Ropa cómoda, zapatos sin cordones, todo lo que necesita. Dolores mantenía esa sonrisa ensayada mientras me guiaba hacia la entrada, miré hacia atrás. Héctor cargaba la maleta falsa con los hombros caídos. Había entendido demasiado tarde que él también había sido usado. Héctor, por favor, no. Me deje aquí. Mi voz se quebró. Usted sabe que esto está mal. Se detuvo. Por un momento pensé que iba a defenderme, que iba a decir la verdad. Pero Dolores se adelantó. Señor Salazar, muchas gracias por traer a la señora Ivana. Su trabajo terminó aquí. Elisa me pidió que le diera esto. Le extendió un sobre grueso. Su pago completo, más una bonificación por la puntualidad. Héctor miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Yo no quiero más dinero. Por favor, tómelo. Elisa insistió. Dijo que usted había sido muy bueno con su mamá cuando eran vecinos. Dolores forzó el sobre en las manos de Héctor. Es una muestra de agradecimiento de la familia. Familia. Como si Elisa y yo fuéramos una familia unida tomando decisiones juntas. Señora Ivana, ¿yo? Héctor me miró con ojos llenos de dolor. Yo no sabía. Si hubiera sabido, lo sé, Héctor. No es su culpa. Aunque me dolía, era verdad. Él había sido manipulado tanto como yo. Venga, señora Ivana, no hagamos esto más difícil. Dolores apretó mi brazo con más fuerza. Su cuarto está listo. Va a tener una vista hermosa al jardín. Entramos al edificio. El lobby era elegante, con música suave y olor a flores frescas. Había otros ancianos sentados en sillones cómodos. Algunos leyendo, otros viendo televisión. A primera vista parecía un lugar agradable, pero yo sabía la verdad. Era una prisión disfrazada de hotel. Como ve, aquí va a estar muy cómoda. Dolores me mostró el lugar como si fuera una agente de bienes raíces. Tenemos actividades todos los días, comida nutritiva, enfermeras las 24 horas. Una mujer mayor se acercó a nosotras. Tenía el pelo perfectamente peinado y ropa elegante, pero sus ojos estaban completamente vacíos. ¿Usted es nueva?, me preguntó con voz infantil.
Yo llevo aquí 3 años esperando que mi hijo venga por mí. Me dijo que solo serían unas semanas. Dolores sonrió tensamente. Señora Rosana, ya sabe que no debe molestar a los nuevos residentes. Vaya a tomar sus medicinas. Rosana se alejó arrastrando los pies. Vi cómo otros residentes nos miraban, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la lástima. Algunos parecían alerta, otros completamente perdidos en sus propios mundos. Su cuarto está en el 2º piso. Dolores me guió hacia el elevador. Muy tranquilo, alejado del ruido. Alejado de todo. Alejado de las visitas, de las ventanas que daban a la calle, de cualquier posibilidad de escapar. El elevador se cerró con un sonido que me recordó al de una celda. Miré los botones. 1er piso, 2º piso, 3º. No había botón para el sótano, pero seguramente existía. Los lugares así siempre tienen secretos enterrados. ¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?, pregunté mientras subíamos. Eso depende de su progreso, señora Ivana. Algunos residentes mejoran rápidamente y pueden irse a casa con sus familias. Otros. Dolores dejó la frase suspendida en el aire como una amenaza. El elevador se abrió en el 2º piso. El pasillo era largo y silencioso, con puertas a ambos lados como un hospital. Cada puerta tenía un número y una pequeña placa con el nombre del residente. Aquí está su nuevo hogar. Dolores abrió la puerta del cuarto 23. Esperamos que sea muy feliz aquí. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama individual, un escritorio, una silla, un armario. Una ventana que daba al jardín trasero, no a la calle. Todo calculado. Para mantenerme aislada del mundo exterior, sobre la cama había papeles. Documentos que aparentemente yo debía firmar. ¿Qué son esos papeles?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Son formularios de rutina. Autorización para tratamiento médico, política de visitantes, esas cosas. Dolores tomó los papeles y me los extendió junto con una pluma. Solo necesitamos su firma en algunas partes. Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Entre la letra pequeña y los términos médicos complicados, encontré lo que buscaba. Una cláusula que le daba a la institución autoridad para administrar medicamentos, según sea necesario para el bienestar del residente, medicamentos para mantenerme tranquila. Para mantenerme confundida. Para hacer real la demencia que Elisa había inventado. No voy a firmar esto. Dejé los papeles sobre la cama. Señora Ivana, son solo formalidades. Su hija ya firmó como su representante legal, pero necesitamos también su firma para completar el expediente. Mi hija no es mi representante legal. Yo estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. La sonrisa de Dolores se volvió más fría. Por supuesto que sí. Pero los documentos médicos dicen otra cosa. Y la ley protege a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. ¿Y si me niego a quedarme? Señora Ivana, usted no se encuentra en condiciones de tomar esa decisión. Su familia, que la ama mucho, ya decidió lo que es mejor para usted. Familia. Que me ama. Las palabras sonaron como una bofetada. Dolores caminó hacia la puerta. La dejo para que se acomode. La cena es a las 6. Las medicinas se administran a las 8. Luces apagadas a las 10. ¿Y si no quiero tomar medicinas? Oh, pero las va a querer tomar, señora Ivana. La van a ayudar a sentirse más tranquila. Menos ansiosa. Menos combativa. La puerta se cerró con un clic. Escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Estaba encerrada. Me senté en la cama estrecha y miré por la ventana. El jardín era hermoso,
pero las rejas en los cristales lo convertían en un recordatorio constante de mi prisión. Había estado aquí apenas una hora y ya sentía como si las paredes se cerraran sobre mí. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. «¿Señora Ivana?» Era la voz de Héctor. «¿Puedo pasar?» La puerta se abrió lentamente. Héctor entró con los ojos rojos y una expresión de culpa que me partió el corazón. En sus manos tenía una carpeta gruesa. «No debería estar aquí», murmuré. Dolores dijo que su trabajo había terminado. Le dije que me había olvidado de darle algunos documentos importantes. Se sentó en la silla frente a mí y puso la carpeta sobre sus rodillas. «Señora Ivana, después de que usted me dijo la verdad en el carro, no pude irme. Algo no estaba bien». «¿Qué hizo?» «Fui a buscar a Elisa a su oficina. Quería confrontarla, preguntarle por qué me había mentido». Sus manos temblaron mientras abría la carpeta. Pero ella no estaba. Su secretaria me dijo que había salido temprano para resolver asuntos familiares. Asuntos familiares. Probablemente estaba en mi casa en este momento, revisando mis cosas, decidiendo qué vender primero. Entonces fui al hospital donde supuestamente trabaja el doctor Severino Telles, el que firmó sus papeles médicos. Héctor sacó una hoja impresa. «Este doctor no existe, señora Ivana. Nunca ha trabajado en ese hospital». El papel era una carta oficial del director del hospital confirmando que no tenía ningún doctor con ese nombre en su personal. Pero hay más. Héctor sacó más documentos. Contraté a un investigador privado. Un amigo que me debe favores. Le pedí que averiguara todo sobre Elisa López en las últimas semanas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Su hija. Ha estado muy ocupada, señora Ivana. Muy ocupada preparando todo esto. Héctor extendió varias fotografías sobre la cama. Estas son fotos de Elisa entrando y saliendo del banco donde usted tiene su cuenta de ahorros. Las fotos estaban fechadas. Elisa había ido al banco 3 veces en el último mes. Una vez el día después de mi cirugía de cataratas, cuando yo todavía estaba recuperándome y no podía ver bien. ¿Cómo entró a mi cuenta? Con documentos falsos que la identificaban como su representante legal. Documentos que aparentemente usted había firmado. Héctor me mostró copias de los papeles. La firma es perfecta. Idéntica a la suya. Había practicado. Mi propia hija había practicado falsificar mi firma hasta perfeccionarla. ¿Cuánto dinero sacó? Nada todavía. Pero estableció que ella tenía acceso completo a la cuenta. Solo está esperando el momento adecuado. Héctor sacó más papeles. También fue a una agencia de bienes raíces. Pidió una evaluación de su casa. La fotografía mostraba a Elisa parada frente a mi casa junto a un hombre en traje. Ambos sonreían. Él tenía un letrero en la mano que decía, «Se vende». La tasaron en 200,000 pesos, señora Ivana. Su hija ya tiene un comprador interesado. 200,000 pesos. La casa donde había vivido durante 30 años. Donde había criado a Elisa. Donde estaban todos mis recuerdos. Pero espere, porque aún hay más. La voz de Héctor se llenó de ira contenida. Su hija también contrató los servicios de esta institución hace 3 semanas. Pagó por adelantado 6 meses de cuidado especializado para usted. ¿6 meses? 6 meses en los que usted estará completamente incomunicada. Sin teléfono. Sin visitas no autorizadas, sin acceso al mundo exterior. Héctor golpeó la carpeta con frustración. 6 meses en los que ella puede hacer lo que quiera con su dinero y su propiedad. ¿Y después de los 6 meses? Según el contrato, se puede renovar indefinidamente si la familia considera que el paciente
No ha mostrado mejoría suficiente, punto. Héctor me miró directamente a los ojos. Señora Ivana, su hija no planea sacarla nunca de aquí. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. Elisa había planeado enterrarme en vida. Dejarme pudrir en este lugar mientras ella vendía mi casa, gastaba mis ahorros y vivía la vida que mi dinero le permitiera. Hay algo más que necesita saber. Héctor sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Cuando fui a confrontar a Elisa, a su oficina, puse esto a grabar. Su secretaria no sabía que yo estaba escuchando, pero contestó una llamada telefónica. Presionó el botón de reproducir. La voz de la secretaria era clara: oficina de Elisa López. No, ella no puede atenderlo. Ahora, está ocupada con el asunto de su mamá. Sí, ¿ya la llevaron al asilo esta mañana? No, no se preocupe, firmó todos los papeles. ¿El doctor falso funcionó perfectamente? ¿Cuándo van a transferir la casa? Ah, esperan que pasen unas semanas para que no se vea sospechoso. La grabación continuó. No, la vieja no sospecha nada. Elisa dice que es muy confiada. ¿Los medicamentos? Sí, ya están arreglados. ¿En 2 semanas no va a recordar ni su propio nombre? Es perfecto. Nadie va a cuestionar nada cuando esté completamente ida. Héctor detuvo la grabación. El silencio llenó el cuarto como agua helada. Señora Ivana, van a drogarla hasta convertirla en un vegetal. Van a destruir su mente para justificar todo lo que han hecho. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de una furia que no había sentido nunca en mi vida. ¿Por qué me está ayudando, Héctor? ¿Por qué arriesga meterse en problemas? Porque hace 40 años, usted me salvó la vida. Me dio esperanza cuando no tenía nada. Me trató con dignidad cuando el mundo me había dado la espalda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y porque nadie merece que le hagan esto. ¿Qué podemos hacer? Elisa tiene todos los documentos legales. Yo estoy encerrada aquí. Nadie me va a creer. Tenemos esto. Héctor levantó la carpeta. Tenemos pruebas. Tenemos la grabación. Tenemos la evidencia de que el doctor es falso. Se puso de pie con determinación. Y tenemos algo más importante, señora Ivana. Tenemos la verdad. Pero, ¿cómo vamos a usarla? Déjeme eso a mí. Yo voy a salir de aquí como si nada hubiera pasado. Voy a actuar como si siguiera siendo el tonto que ayudó a traerla. Su voz se endureció. Pero en realidad, voy a convertirme en su detective privado. Voy a reunir más evidencia. Voy a exponerla. Y mientras tanto, usted tiene que sobrevivir aquí. No tome las medicinas que le den. Finja que las toma, pero no se las trague. Manténgase alerta. Manténgase fuerte. Héctor me tomó las manos. ¿Puede hacer eso? Sí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Puedo hacerlo. Voy a volver por usted, señora Ivana. No la voy a abandonar aquí. Se lo prometo. Héctor se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Su hija cometió un error. Un error muy grande. ¿Cuál? Se olvidó de que yo también tengo deudas. Pendientes. Y la deuda más grande que tengo es con usted. Después de que Héctor se fue, me quedé sentada en silencio durante 1 hora completa. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de una mujer planificando su guerra. 72 años viviendo me habían enseñado que la supervivencia no siempre requiere fuerza física. A veces requiere paciencia, inteligencia
Y la habilidad de hacer que tus enemigos subestimen lo peligrosa que puede ser. Elisa había cometido el error de creer que por ser vieja, era estúpida. Que por ser su madre, era indefensa. Iba a descubrir. Qué tan equivocada estaba. A las 6 llegó Dolores con una bandeja de comida y una pequeña copa de plástico con 3 pastillas de diferentes colores. Hora de cenar, señora Ivana. Y aquí están sus medicinas. Puso todo sobre el escritorio con esa sonrisa falsa que ya comenzaba a odiar. ¿Para qué son las pastillas?, pregunté con voz débil, fingiendo confusión. Para ayudarla a relajarse. Una es para la ansiedad, otra para dormir mejor, y la tercera es un suplemento vitamínico. Mentiras, todas mentiras. El doctor dice que la van a hacer sentir mucho mejor. ¿Qué doctor? Pensé que mi doctor era el doctor Telles. Dolores vaciló. Por una fracción de segundo. Ah, sí, claro. El doctor Telles prescribió las medicinas, pero aquí tenemos nuestro propio médico que supervisa el tratamiento. Más mentiras. Pero yo seguí el juego. Está bien. Confío en ustedes. Tomé las pastillas y fingí tragarlas con agua. En realidad, las escondí debajo de mi lengua. Muy bien, señora Ivana. Veo que va a ser una paciente muy cooperativa. Dolores parecía satisfecha. Termine su cena y descanse. Mañana comenzaremos con las actividades grupales. Cuando se fue, escupí las pastillas y las envolví en una servilleta. Tendría que ser más cuidadosa. No podía dejar evidencia de que no las estaba tomando. Comí la cena en silencio, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan. Necesitaba aliados. Y necesitaba una forma de comunicarme con el mundo exterior. Esa noche, cuando todas las luces se apagaron, esperé hasta escuchar los pasos del guardia nocturno alejarse por el pasillo. Entonces me levanté silenciosamente y comencé mi primera misión de reconocimiento. La puerta de mi cuarto no tenía cerradura por dentro, solo por fuera. Pero durante la cena había notado que Dolores llevaba un juego de llaves colgando de su cinturón. Tendría que encontrar una forma de conseguirlas. Caminé descalza hasta la ventana y estudié las rejas. Eran sólidas, pero viejas. Con las herramientas adecuadas, tal vez se podrían aflojar. Pero primero necesitaba entender mejor la rutina. Del lugar, al día siguiente, durante el desayuno, observé todo con ojos de detective. ¿Cuántas enfermeras trabajaban? ¿Cuántos guardias? ¿A qué horas hacían sus rondas? También estudié a los otros residentes. La señora Rosana, quien me había hablado el día anterior, parecía la más lúcida. Durante la actividad grupal de la mañana, me senté junto a ella. ¿Hace cuánto que está aquí?, le pregunté en voz baja mientras fingíamos hacer un rompecabezas. 3 años, 2 meses y 15 días. Su respuesta fue inmediata y precisa. Mi hijo me dijo que solo sería temporal. Que necesitaba tiempo para resolver algunos problemas financieros. ¿Y no ha venido a visitarla? Al principio sí. Cada mes. Después cada 3 meses. Después dejó de venir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vendió mi casa mientras estaba aquí. Dijo que necesitaba el dinero para pagar mi estadía. Otra víctima. Como yo. ¿Hay alguna forma de comunicarse con el exterior?, pregunté. Hay un teléfono en la oficina de Dolores. Pero solo lo pueden usar los residentes con privilegios especiales. Rosana me miró significativamente. Residentes. Que se portan bien. Que toman sus medicinas. Que no causan problemas. ¿Y usted tiene esos privilegios? Los tuve una vez. Pero los perdí cuando traté de llamar a un abogado. Su voz se volvió un susurro. Dolores dijo que esas llamadas me agitaban demasiado. Y que no eran buenas para mi salud mental. Durante los siguientes días,
establecí mi rutina de supervivencia. Fingía tomar las medicinas cada noche, pero las escondía en una pequeña grieta que encontré debajo de mi colchón. Participaba en las actividades grupales sin causar problemas. Sonreía a las enfermeras y agradecía su cuidado, pero por las noches, cuando todos dormían, trabajaba, había encontrado un clip para papel oxidado en el baño. Lentamente, noche tras noche, lo usé para aflojar uno de los tornillos de la ventana. No para escapar, todavía no. Pero para tener una opción si todo lo demás fallaba, también comencé a mapear mentalmente todo el edificio. Durante las caminatas grupales por los pasillos, memorizaba cada puerta, cada salida, cada cámara de seguridad. El quinto día, mi paciencia fue recompensada. Durante el almuerzo, Dolores recibió una llamada de emergencia. Otra enfermera había tenido un accidente en el primer piso y necesitaba ayuda inmediata. Dolores corrió hacia la puerta, pero en su prisa, su juego de llaves se enganchó en la mesa y cayó al suelo. Lo recogió rápidamente, pero no antes de que yo viera algo importante. Una de las llaves tenía una etiqueta que decía, oficina, teléfono. Esa noche, esperé hasta las 2 de la mañana. El guardia nocturno hacía su ronda cada 2 horas. Había cronometrado sus movimientos perfectamente. Salí de mi cuarto y caminé silenciosamente por el pasillo hacia el elevador. Pero no lo usé. En su lugar, encontré las escaleras de emergencia que había localizado durante mis reconocimientos. La oficina de Dolores estaba en el primer piso, al final del pasillo principal. La puerta tenía una cerradura simple, pero yo había aprendido algunas cosas durante mis 72 años de vida. Mi difunto esposo Roberto había sido cerrajero antes de trabajar en construcción. Usando el clip enderezado y una horquilla que había encontrado en el baño, trabajé en la cerradura durante 10 minutos interminables. Finalmente, escuché el clic suave que indicaba que había cedido. Entré a la oficina y cerré la puerta detrás de mí. En la oscuridad, busqué a tientas hasta encontrar el teléfono sobre el escritorio de Dolores. Marqué el número que había memorizado, el del investigador privado que había mencionado Héctor. Había visto su tarjeta cuando Héctor me mostró los documentos. ¿Bueno? Una voz somnolienta contestó al cuarto timbrazo. Señor Claudio Dainaís, susurré. Sí, ¿quién habla? ¿Sabe qué hora es? Soy Ivana López. Héctor Salazar me dio su número. Necesito su ayuda. Hubo una pausa. Después, señora López, Héctor me dijo que podría llamar. ¿Está en problemas? Estoy encerrada en casa de reposo San Miguel. Mi hija me está robando todo lo que tengo. Necesito que me ayude a reunir evidencia legal. Ya tengo alguna evidencia, cortesía de Héctor. Pero necesito más. ¿Puede conseguirme documentos de ese lugar? Contratos, registros médicos, cualquier cosa que pruebe que la están reteniendo ilegalmente. Miré alrededor de la oficina. Había archiveros, computadoras, carpetas por todas partes. Puedo intentarlo. Pero, ¿qué hago con lo que encuentre? Tómele fotos con un teléfono y mándelas a este número. ¿Tiene acceso a un teléfono con cámara? Pensé en Dolores. Siempre tenía su teléfono en el bolsillo del uniforme. Puedo conseguir uno. Perfecto. También necesito que documente todo lo que le está pasando ahí. Escriba fechas, nombres, medicinas que le han dado. Todo. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar un caso legal? Si me consigue la evidencia que necesito, puedo tener todo listo. En una semana. Pero señora López, tiene que ser muy cuidadosa. Si la descubren, lo sé. Pero ya no tengo nada que perder. Colgué el teléfono y comencé a revisar los archivos de Dolores. En el primer cajón encontré algo que me heló la sangre, mi expediente completo, pero no era el expediente que Elisa había creado. Era el expediente real de Casa de Reposo San Miguel. Y ahí estaba la verdad en letra impresa.
En mi expediente real encontré la verdad completa. Un documento que decía, paciente ingresada bajo custodia familiar falsa. Diagnósticos médicos falsificados. Familia solicita medicación para inducir deterioro cognitivo real. Mi hija no. Solo me había encerrado. Había pagado para que me volvieran loca de verdad. Tomé fotos de todo con el teléfono de Dolores, que había tomado prestado de su escritorio. Cada página, cada documento, cada prueba de la conspiración. Las envié inmediatamente al investigador Claudio Dainais. Durante los siguientes 3 días, seguí mi rutina de paciente modelo mientras reunía más evidencia. Grabé conversaciones entre las enfermeras usando el teléfono. Documenté cada medicamento que me ofrecían. Fotografié registros de otros pacientes que habían sido víctimas de esquemas similares. El día 9 de mi encierro, Claudio me llamó a la oficina de Dolores durante mi visita nocturna. Señora López, tengo todo lo que necesito. Mañana a las 10 de la mañana, la policía va a llegar a casa de reposo con órdenes de arresto. También van a su casa para arrestar a Elisa. Mi corazón se aceleró. ¿Estás seguro de que tenemos suficiente evidencia? Más que suficiente. Fraude, falsificación de documentos, secuestro, conspiración para cometer lesiones. Su hija va a enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por anticipación. Después de tantos años de ser la madre abnegada, finalmente iba a haber justicia. A las 9 de la mañana siguiente, Dolores entró a mi cuarto con una sonrisa especialmente amplia. Buenos días, señora Ivana. Tengo noticias maravillosas. Su hija viene a visitarla hoy. Está muy emocionada de verla. Elisa venía. Probablemente a asegurarse de que las medicinas estuvieran funcionando, de que yo estuviera lo suficientemente confundida como para no ser una amenaza a sus planes. ¿A qué hora?, pregunté, fingiendo emoción. A las 11. Dice que tiene una sorpresa para usted. Una sorpresa. Seguramente más papeles para que firmara, más formas de robarme lo poco que quedaba. A las 10:30, escuché sirenas a la distancia. Mi corazón cantó. La caballería venía en camino. A las 10:45, vi llegar el carro de Elisa por la ventana. Salió vestida elegantemente, cargando una carpeta de documentos. Parecía muy segura de sí misma. A las 10:50. Los carros de policía rodearon el edificio. Desde mi ventana del segundo piso, vi cómo Elisa se detuvo en seco al ver las patrullas. Vi cómo su rostro cambió de confianza a confusión, y después a pánico absoluto. Un detective se acercó a ella en el estacionamiento. Escuché gritos amortiguados. Vi cómo intentaba correr de regreso a su carro, pero 2 oficiales la interceptaron. Después escuché sus gritos llegando hasta mi ventana. Es un error. Mi mamá está enferma. Yo solo estoy cuidándola. 5 minutos después, Dolores irrumpió en mi cuarto con el rostro descompuesto. Señora López, necesita venir conmigo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La policía está aquí. Están haciendo preguntas. Están arrestando gente. Su voz temblaba. ¿Usted tuvo algo que ver con esto? Yo soy solo una viejita con demencia, ¿recuerda? Le sonreí dulcemente. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Bajamos al primer piso donde el caos reinaba. Oficiales por todas partes, residentes confundidos, enfermeras siendo esposadas. Y ahí, en el centro de todo, estaba Elisa. Cuando me vio, su máscara se cayó completamente. Mamá, diles que tienes demencia. Diles que estás confundida. Hola, Elisa. Mi voz sonó calmada, clara, perfectamente cuerda. ¿Cómo está tu sorpresa funcionando? Su boca se abrió. Sus ojos se llenaron de terror. Tú no puedes, las medicinas, ¿qué medicinas?
Saqué de mi bolsillo la servilleta llena de pastillas que había estado guardando durante 9 días. ¿Te refieres a estas? El detective se acercó a nosotras. Señora López, soy el detective Severino Ortega. ¿Está usted bien? Estoy perfectamente bien, detective. Y lista para testificar contra mi hija. Elisa se desplomó en una silla. Mamá, por favor. Puedo explicarlo todo. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme? Mi voz se endureció. ¿Drogándome hasta convertirme en un vegetal? ¿Robando mis ahorros? ¿Vendiendo mi casa? Yo necesitaba el dinero. Tengo deudas. Perdí mi trabajo. Pensé que... Sus palabras se convirtieron en sollozos patéticos. ¿Pensaste que porque soy vieja, era descartable? El detective le leyó sus derechos mientras la esposaban. Elisa López está arrestada por fraude, falsificación de documentos, secuestro y conspiración. Mientras se la llevaban, Elisa me gritó, tú me debes todo. Sacrifiqué mi vida por criarte después de que papá murió. Yo sacrifiqué mi vida por criarte después de que tu papá murió, la corregí. Y así es como me lo pagas. Fue la última vez que la vi como una mujer libre. Una semana después del arresto, Héctor vino a visitarme a mi casa. Había regresado después de que la policía me liberara de casa de reposo. Mi hogar se sentía diferente, como si hubiera estado en un sueño terrible y finalmente hubiera despertado. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, me preguntó mientras tomábamos café en mi cocina. Como si hubiera resucitado. Era la verdad. ¿Qué noticias tiene del caso? Héctor sonrió con satisfacción. Elisa no pudo pagar la fianza. Está en la cárcel esperando juicio. Pero eso no es todo. Sacó varios periódicos de una bolsa. Las primeras páginas tenían titulares que me hicieron sonreír. Hija intenta robar herencia drogando a su madre, falso médico ayuda en esquema de asilo fraudulento, anciana expone conspiración familiar desde prisión dorada, es noticia nacional, señora Ivana. Su historia está en todos los medios. Leyó en voz alta. Ivana López, de 72 años, expuso un elaborado esquema donde su propia hija planeaba drogarla hasta inducir demencia real para robar su patrimonio. El caso ha conmocionado al país y ha abierto investigaciones en asilos privados similares. ¿Y qué pasó con Dolores y Casa de Reposo? Dolores fue arrestada. El lugar perdió su licencia. Están investigando a 20 familias más que usaron el mismo esquema. Héctor tomó otro periódico. Pero espere a escuchar esto. Me leyó un artículo del periódico Financiero. Las empresas donde trabajaba Elisa López han cortado toda relación con ella. Su antiguo jefe declaró, nunca sospechamos que alguien capaz de traicionar a su propia madre fuera confiable para manejar las finanzas de nuestros clientes. Punto. ¿Perdió su trabajo? No solo lo perdió. La están demandando civilmente. Aparentemente, robó dinero de varios clientes usando los mismos métodos que usó con usted. Documentos falsos, firmas falsificadas. Héctor sonrió amargamente. Su hija es una criminal profesional, señora Ivana. Usted no fue su primera víctima. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no había sido solo una madre tonta. Tristeza porque la niña que crié se había convertido en esto. ¿Cuántos años de cárcel va a recibir? El fiscal está pidiendo 15 años. Con las nuevas evidencias de otros robos, probablemente serán 20. Héctor me miró seriamente. Pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Elisa intentó hacer un trato con el fiscal. Ofreció devolver todo el dinero que robó si reducían su sentencia. ¿Y? No puede devolver nada porque ya se lo gastó. Todo. Carros de lujo, viajes, ropa, joyas.
Vivía como millonaria con el dinero que planeaba robarle. Héctor negó con la cabeza. En realidad, tiene más deudas que dinero. Por supuesto. Había contado los pollos antes de que nacieran. Pero usted no va a perder nada, señora Ivana. El juez ordenó que le devolvieran su casa, sus ahorros, todo. El seguro del banco va a cubrir las pérdidas porque Elisa cometió fraude. Esas eran buenas noticias, pero algo más me preocupaba. ¿Han intentado contactarme? ¿Elisa o alguien de su parte? Ah, sí. Eso iba a decírselo. Héctor sacó su teléfono. Recibí una llamada extraña ayer. Alguien que decía ser amigo de Elisa. Me ofreció dinero para convencerla de que no testificara en su contra. ¿Cuánto dinero? 50,000 pesos. Me reí a carcajadas. ¿Le dijo que ni siquiera tengo 50,000 pesos para ofrecerme? Le dije algo mejor. Le dije que usted valía más que todo el dinero del mundo y que podía meterse su soborno donde no le diera el sol. Héctor siempre había tenido carácter. También intentaron presionarla de otra forma. Héctor puso cara seria. ¿Recuerda a Rosana, la señora del asilo? Claro, la pobre mujer que llevaba 3 años esperando a su hijo. Su hijo vino a buscarla después de que salió la noticia en los periódicos. Aparentemente, había estado planeando el mismo esquema que Elisa, pero cuando vio lo que le pasó a su hija, se asustó y decidió llevarse a su mamá a casa. Sonreí. Al menos algo bueno había salido de mi pesadilla. Pero él le mandó un mensaje, señora Ivana. Me pidió que se lo diera. Héctor me entregó un papel doblado, lo abrí y leí, señora López, gracias por salvarme. Su valentía me devolvió a mi hijo. Usted es un ejemplo para todas las madres del mundo. Con cariño, Rosana Torres. Lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas. Y hay más cartas. Héctor sacó un sobre grueso. Mujeres de todo el país le escriben. Algunas pasando por lo mismo, otras agradeciendo que haya hablado. Leí algunas cartas. Una mujer de Guadalajara había descubierto que su hijo estaba forjando documentos para quitarle su casa. Otra de Monterrey había confrontado a su hija después de leer mi historia. Una abuela de Puebla había denunciado a un asilo que la estaba drogando sin permiso. Me convertí en un símbolo, murmuré. Se convirtió en una heroína, señora Ivana. Demostró que la edad no es debilidad, que la experiencia es poder. ¿Y los medios? ¿Quieren entrevistarme? 5 programas de televisión, 3 estaciones de radio y 2 documentalistas. Héctor sonrió. ¿Quiere hablar con ellos? Pensé por un momento. Durante toda mi vida había sido silenciosa, había mantenido mis problemas privados. Pero tal vez era hora de usar mi voz. Sí. Quiero hablar. Quiero que otras familias sepan que esto puede pasarles. Quiero que otros hijos sepan que sus padres no son descartables. ¿Y Elisa? ¿Quiere verla antes del juicio? La pregunta me dolió. Era mi hija, a pesar de todo. La había cargado en mi vientre, la había criado, la había amado incondicionalmente. No. Dije finalmente. La Elisa que yo amé murió hace mucho tiempo. La mujer que está en la cárcel es una extraña que usó el rostro de mi hija. Héctor asintió con comprensión. Pero hay algo que sí quiero hacer, agregué. ¿Qué? Quiero asegurarme de que cuando salga de la cárcel en 20 años, sepa exactamente lo que perdió. Quiero que sepa que la madre que traicionó vivió una vida plena, feliz y libre sin ella. Era mi venganza final. No iba a desperdiciar mis años llorando por una hija que me había traicionado. Iba a vivir también que su arrepentimiento se convirtiera en su verdadero castigo. 6 meses después del juicio, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa.
no la casa donde había vivido durante 30 años con todos esos recuerdos dolorosos. Una casa nueva, más pequeña pero llena de luz, cerca del lago donde Roberto y yo solíamos caminar cuando éramos jóvenes. Había vendido la casa vieja y con ese dinero, más la compensación que el tribunal me otorgó, pude comprar este lugar y tener suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. El teléfono sonó. Era la productora del programa de televisión. Señora López, los ratings de su entrevista fueron extraordinarios. ¿Estaría dispuesta a participar en un programa especial sobre derechos de los adultos mayores? Por supuesto, respondí. En los últimos meses había aprendido que mi voz tenía poder. Había ayudado a cambiar leyes, había inspirado a otras mujeres, había creado conciencia sobre el abuso familiar. Después de colgar, leí las cartas que llegaban cada día. Cientos de mujeres compartiendo sus historias, pidiendo consejos, agradeciendo mi valentía. Una carta de una mujer de 80 años decía: Señora López, gracias a su ejemplo, confronté a mi hijo que estaba robando mi pensión. Ahora está en terapia y estamos reconstruyendo nuestra relación. Otra de una señora de 65, mi nuera intentó convencerme de firmar documentos para proteger mis bienes. Después de ver su historia, me negué y contraté un abogado. Descubrimos que eran documentos falsos. Héctor llegó como todos los martes para almorzar conmigo. Se había convertido en algo más que un amigo. Era mi familia elegida, mi hermano del alma, mi compañero de aventuras. ¿Cómo va el libro?, me preguntó mientras preparaba café. Terminé el último capítulo ayer. Le mostré el manuscrito. Mi editora dice que va a ser un bestseller. El libro se llamaba Nunca es demasiado tarde para luchar. Contaba mi historia completa, pero también incluía historias de otras mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Era parte memoria, parte guía de supervivencia, parte manifiesto feminista. ¿Y las conferencias? La próxima semana hablo en la universidad. Después tengo 3 ciudades más en la gira. Sonreí. ¿Quién hubiera pensado que a los 73 años me convertiría en una conferencista famosa? La vida tenía sus ironías. Elisa había intentado silenciarme para siempre, y en su lugar me había dado la plataforma más grande de mi vida. ¿Sabe algo de ella?, preguntó Héctor cuidadosamente. Recibí una carta la semana pasada. La saqué del cajón donde guardaba correspondencia sin importancia. Quiere verme. Dice que ha cambiado, que está arrepentida. ¿Va a ir? No. La respuesta salió sin vacilación. Héctor, durante 72 años fui la madre que siempre perdona, que siempre da segundas oportunidades, que siempre pone a los hijos antes que a sí misma. Me costó todo. ¿Y ahora? Ahora soy Ivana López, no solo la mamá de Elisa. Soy una mujer completa, con valor propio, con una vida que vale la pena vivir. Tomé su mano. Elisa perdió el derecho a ser mi hija cuando decidió que yo era descartable. Caminamos hacia el lago después del almuerzo. El agua brillaba bajo el sol de la tarde. Había comprado esta casa específicamente por la vista al lago. Cada mañana, cuando me despertaba y veía el agua, recordaba que era libre. ¿Sabe lo que más me gusta de mi nueva vida?, le pregunté a Héctor mientras nos sentábamos en el muelle pequeño. ¿Qué? Que todo lo que tengo ahora, lo elegí yo. Esta casa, estos muebles, esta rutina, estas amistades. Señalé hacia el agua. Nadie me manipuló para tomar estas decisiones. Nadie me mintió sobre lo que era mejor para mí, punto. ¿Se arrepiente de algo? Pensé por un momento. Me arrepiento de haber sido tan ingenua durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber criado a una hija que pensaba que el dinero era más importante que la familia. Hice una pausa. Pero no me arrepiento de haber luchado.
Mi teléfono sonó. Era mi editora. Ivana, tengo noticias increíbles. 3 países quieren traducir tu libro. Y hay interés de Hollywood para hacer una película. ¿Una película sobre mí? Sobre ti y sobre todas las mujeres mayores que se niegan a ser invisibles. Después de colgar, Héctor me miró con admiración. De víctima a heroína en un año. No está mal para una señora de 73 años. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Elisa. Siempre me criticaba por ser demasiado simple, demasiado conformista, demasiado tradicional. Decía que nunca había hecho nada importante con mi vida. Me reí. Resulta que tenía razón. Pero también resulta que nunca es demasiado tarde para empezar. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido una hija, pero había ganado una vida. Había descubierto que la traición más grande puede convertirse en la liberación más completa. Al día siguiente, iba a manejar hasta la ciudad para mi aparición en el programa de radio más popular del país. Después iba a almorzar con 3 mujeres que querían escribir sus propias historias de supervivencia. En la tarde tenía una sesión de fotos para la revista que me había nombrado Mujer del Año, 73 años y finalmente estaba viviendo mi propia vida. Antes de dormir, saqué la foto más reciente que tenía de Elisa. Era de hace 2 años, en su último cumpleaños que celebramos juntas. En la foto, ella sonreía, pero ahora podía ver que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Gracias, le dije a la foto. Gracias por mostrarme quién realmente eras. Gracias por obligarme a descubrir quién realmente soy yo. Guardé la foto en una caja con otras memorias del pasado. Algunas puertas necesitan cerrarse para que otras puedan abrirse. Mañana sería otro día de mi nueva vida. Una vida que había comenzado a los 73 años, cuando aprendí que nunca es demasiado tarde para ser libre, y si ustedes que me escuchan están pasando por algo similar, quiero que sepan esto: ustedes valen más que cualquier manipulación, más que cualquier traición, más que cualquier intento de hacerlas sentir invisibles. Luchen. Hablen. No se dejen reducir a víctimas silenciosas. La vida empieza cuando deciden que su voz importa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si les gustó, por favor denle like y compartan en los comentarios qué parte las impactó más. Sus historias también importan.